Bendecido día, hermanos. El día de hoy voy a compartirles un poco de lo que es bibliología. Mi nombre es Juanita Álvarez y vamos a iniciar. En esta investigación o trabajo estuve revisando lo que significa Biblia, lo que significa lo que viene siendo un libro cristiano que fue inspirado por Dios. Tenemos algunas teorías, ¿verdad?, de la inspiración, también sobre la revelación, algunas pruebas escriturales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y así de alguna manera hay un material extra donde podemos ver mapas, lo que es la geografía bíblica y una reseña de los libros como anexos. Así que el libro más vendido del mundo es la Biblia, en sus diferentes ediciones e idiomas. Se dice en un texto que estuve leyendo que es un texto sagrado del cristianismo y que se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Así que es por ello que es la evidencia de que es el libro más vendido del mundo, ¿verdad? Entonces, con eso es una evidencia grandiosa, maravillosa, que significa que muchas personas han leído, ¿verdad?, el libro de la Biblia, lo que viene siendo las Santas Escrituras. Muy bien, pues la Biblia para nosotros tiene gran importancia, ¿verdad? Porque es uno de los libros que consideramos que vienen de parte de Dios y que sus escrituras, ¿verdad?, nos ayudan a ser mejores hijos de Dios. Las maneras con que es llamado la Biblia, un nombre, ¿verdad?, es la Biblia, otro las Santas Escrituras, ¿verdad? Eh, también libros divinos, ¿verdad? Las personas, palabra de Dios, las personas a veces pues les cambiamos el nombre, pero viene siendo la forma, ¿verdad?, de que Dios nos dejó su historia, ¿verdad? La parte de que Él desea que nosotros obedezcamos y a través de las escrituras Él nos va guiando, que viene siendo una forma de una revelación especial de parte de Dios. Muy bien, las escrituras, ¿verdad?, que conocemos, nos ha llevado a conocer a Dios. ¿Y cómo se dio este proceso? Bueno, se dio a través de la inspiración y de la revelación. Esa es la facultad que tiene Dios para comunicar al ser humano de forma directa un conocimiento superior. Así que nuestro Señor, ¿verdad?, inspiró a las personas, a sus hijos escogidos, ¿verdad?, porque tenían que tener cierta línea de estar conforme a los mandamientos, a la dirección de Dios, para que Él pudiese usarnos, ¿verdad? Usarlos y a través de ellos poder tener esos escritos o esas escrituras y revela, se da a conocer a sí mismo. Cuando hablamos de inspiración es porque Dios inspira, ¿verdad? Da el conocimiento, da ese aprendizaje al pensamiento del hombre y se revela a sí mismo. Eso significa que viene Dios y nos muestra cómo Él es. Y a través de esa revelación, pues nos lleva, ¿verdad?, a conocerle y a experimentarle. Así que las teorías de la inspiración, pues son varias, ¿verdad? Voy a mencionar la teoría mecánica. Primeramente por inspiración, el hombre siempre ha querido explicaciones de lo desconocido, ha querido comprender más allá la relación entre el hombre y lo divino. Así que la teoría mecánica o por dictado, esta dice que destaca, ¿no?, la parte sobrenatural de tal manera que el escritor pone lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin más. La teoría de la intuición o iluminación aquí destaca que la inspiración es solo el conocimiento natural del hombre, elevado a un plano más alto, y niega lo sobrenatural de las escrituras. Cree que solo es por el ingenio humano, ¿sí? El de la intuición, que él cree que así Dios quiere que se digan las cosas. La teoría dinámica o mediatoria, esta respeta los factores humanos y divinos y sostiene que los escritores sagrados les fueron dado cierta ayuda extraordinaria, ¿verdad?, sin interferencia de ninguna clase, pero tampoco deja que el hombre deduzca, sino que el hombre es solo el instrumento humano para que Dios nos envíe los mensajes, ¿verdad?
que también está implícita en esta teoría la personalidad del hombre. O sea, el hombre no está escribiendo así como si fuera un secretario, tal cual diga Dios, sino que el hombre también, hay rasgos de la personalidad de, de ese hombre o de ese escritor cuando él redacta, cuando él escribe lo que Dios le está mencionando, diciendo en su pensamiento, ¿no? Entonces, esas pruebas, ¿verdad? Esto viene siendo lo que es de la inspiración. Tenemos las pruebas escriturales de la inspiración divina. En el testimonio del Antiguo Testamento tenemos la evidencia con Moisés en Deuteronomio 3:34-10. Y dice así, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Los mensajes fueron dados por autoridades, por autoridad divina. Y el otro caso es del rey David, quien dijo haber recibido de parte de Dios inspiración divina en sus mensajes. Así que tenemos nosotros testimonio del Antiguo Testamento, y en el Nuevo, pues Jesucristo es nuestro mayor testimonio. ¿Qué más podemos decir, verdad? Él, nuestro Señor Jesucristo, testificaba de tal manera que en algunas conversaciones hablaba del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él mismo pudo ser evidencia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, de que su nombre se mencionaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los libros de Moisés, en los Salmos, en Isaías, en Malaquías, además de declarar que estos libros daban testimonio acerca de Él mismo. Entonces son las evidencias escriturales. El testimonio de los apóstoles. En muchas ocasiones los apóstoles fueron testimonio de la inspiración de las escrituras. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice así, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir y todo lo demás. Los apóstoles estaban seguros de que sus mensajes eran del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Tenemos el canon de las escrituras, esta selección de libros sagrados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Debido a una revisión que se hizo por un grupo de escritores, de personas inspiradas por Dios para seleccionar los libros que debían de estar en la Biblia, ¿verdad? Pero todo lo hicieron en forma tomando como la voluntad divina de Dios, ¿no? De tal manera que el canon es el producto, ¿verdad?, de un estudio, pero inspirados por Dios, de la vida religiosa, ¿verdad? Que cada uno de los escritores que estuvieron a cargo de esta revisión llevaban una vida religiosa, una vida de acuerdo a las ideas y mandamientos y principios de Dios. Así que ellos fueron, a través de ellos, pues se muestra la revelación y se elige, ¿verdad?, los libros que deben estar en esta colección, porque son testimonio de Dios. Desde el primer libro de Génesis hasta el último libro son inspiración de Dios y hablan sobre la salvación del hombre. Todos los libros de la Biblia hablan sobre la salvación del hombre, ¿verdad? Y la división de los libros, ¿verdad? Tenemos división en el libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos los libros del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Y después tenemos los siguientes libros que hablan de la historia desde Jeremías hasta Malaquías, ¿verdad? Eso viene siendo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pues empieza con Mateo. También habla de los profetas mayores, los profetas menores. En el Nuevo Testamento habla también de los libros, de los primeros 4 libros que hablan sobre el nacimiento, ¿verdad? Y vida y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y desde los Romanos hasta Apocalipsis, todos estos pertenecen a Dios, ¿verdad? A las Escrituras, y nosotros podemos tener acceso a ellos y deleitarnos en los principios divinos. También tenemos las figuras usadas en las Escrituras. ¿Qué son estos de las figuras? Bueno, son palabras, ¿verdad? Son palabras de Dios que tienen un propósito para el hombre. Y el propósito de Dios para el hombre es que regresarlo, tener una comunión con el Padre. Los escritores hacen uso de las figuras porque son palabras adecuadas para darle un significado, ¿no?, divino. Por ejemplo, agua. El término habla agua en Juan 15:3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Habla sobre el agua, ¿verdad? Sobre el pan. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Son las figuras, ¿verdad?, que se usan en las escrituras para darnos a entender el mensaje de Dios.
alimento sólido, la espada, por ejemplo, aquí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios 6:17. También se le conoce otro símbolo como espejo. En Santiago 1:23-25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ¿no? Entonces, también la figura del espejo, fuego y martillo, la lámpara, ¿verdad? Lámpara a mis pies es tu palabra. La leche, cuando dice desead como un niño recién nacido, la leche espiritual. Lumbrera, tenemos también la palabra profética, ¿verdad? De lumbrera. Piedra de tropiezo, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Así que todo estas semilla, la palabra semilla, el símbolo de la semilla, muchas en las parábolas, ¿verdad? En varios textos encontramos la palabra de semilla. Entonces, todos estos símbolos tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esta simbología, ¿verdad? Porque tienen su significado y tenemos que saber investigar, leer, escudriñar e irnos a fondo para ver qué significa. Para ello tenemos la interpretación, que es el propósito de la interpretación bíblica, es el de hacer comprender a los lectores de la Biblia el significado y el mensaje de los escritos. Algunos principios de interpretación son comunes en la Biblia y otros tipos de literatura, especialmente en la antigua. Entonces nosotros si queremos realizar una interpretación tenemos que ir a comentarios bíblicos u otros libros, otro tipo de literatura bíblica para encontrar qué es lo que quería nuestro Señor Jesucristo decirnos o tal escritor, tal lector en tal libro, ¿verdad? Ir a investigar cómo era el contexto de la vida en ese tiempo que se dio el mensaje. Entonces, para poder entenderle, tenemos que irnos a estudiar, a interpretar, a investigar, escudriñar la Biblia, comentarios bíblicos y otra literatura bíblica para entender el mensaje original, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo Dios a su pueblo en ese tiempo y hacer un puente, ¿verdad? Teológico a nuestro tiempo de hoy y poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Esa es la importancia de la interpretación, poder nosotros hacer ese puente teológico y poder explicarnos qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, también podemos pues estudiar todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Todos los libros desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en bibliología, introducción a la Biblia, es estudiarlos de manera general, de qué se trata cada libro, ¿verdad? Y entonces son bastantes libros y pues sería difícil estar explicándolos todos aquí, pero yo anexo en este material una reseña de los libros, de qué habla cada libro, ¿verdad? Y también lo que les comentaba sobre el mapa geográfico, ¿no? De los acontecimientos bíblicos. También es el otro anexo que tengo en este material, que los pueden revisar con agrado, con gusto. Y nos lleva desde antes de la creación, imágenes, ¿verdad? Desde antes de la creación hasta la Apocalipsis y sobre los eventos venideros. Todo eso está en imágenes y mapas. Así que mis hermanos, pues es un poquito de lo que habla la introducción a la Biblia y yo sé que hay mucho más para compartir, pero esto solamente es como una explicación para decirles de qué trata este material. Muchas gracias, bendiciones. Mi nombre es Juanita Álvarez y estamos para servirles.